A ver, les cuento lo que me pasa acá con los podcasters que vienen acá a grabar y nos Sí. pagan. Vamos a hacer así, decir, ¿por qué te pagan? ¿Y de dónde sacan la plata para pagarnos a nosotros? Entonces yo ahí es donde sé un poco cómo hacen su negocio. A ver. Y, a ver, muchos me dicen, mira, yo con el podcast no gano plata por el podcast, haciendo el podcast. Pero por tener el podcast me llaman a muchos lugares o tengo consultas o hago tal cosa porque tengo el podcast. Ok, bien. Y ganan mucha plata. ¿Qué quiero decir? Si vos sos un genio del marketing y tenés un podcast de marketing, es posible que tus podcasts sean muy escuchados, pero no ganes en el podcast. Ganes dando charlas o que te contraten en empresas por ser el genio de marketing que tiene un podcast. Claro, diseñás como una especie de marca personal, un perfil profesional que se apoya ahí y después te vendés a partir de eso. Exacto. Hay algunos otros podcasts que son un poco más desde el espíritu o más desde algo que te gusta, no sé, yo qué sé. Yo puedo hacer un podcast por algo que no sea un negocio también, o sea, que sea algo que me gusta, y no quiero lucrar con eso. Igual vos me preguntaste cómo sacarle plata. Una es esa. Una, y es muy importante esa, porque yo lo veo mucho. Y No está también... en Argentina todavía. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, más o menos, pero se Del corta un mundo poquito. ya permite. Sí. Se cortó, no sé, se escuchó ahí. No, yo te En veo. algunos lugares del mundo. Sí. Sí, decime. Ok, upa. Se pasaron los 40 minutos, ¿no? Sí, La pero primera. me puso un cartel que ahora lo extienden, que es una nueva de Zoom, no sé qué, así que Listo. seguimos. Me estoy quedando sin batería. Puede ser que hagamos. Dejo prendido si quieren. Sí. Pero voy a enchufar el cargador. Dale, Porque creí que iba a haber un corte y no. Tengo miedo de quedarme sin batería en el medio del. Dale, yo hablo de con la los charla. chicos Ya mientras. vengo. Dale, vos Un volvés. segundo. Bueno, no, lo que decía el Chapa es esto, construcción de una marca personal, y también yo lo he visto en otros podcasts que dicen, el podcast en sí no hacen plata, pero les cobran a la entrevista, al entrevistado para promocionarse en el podcast. O sea, generás un podcast muy escuchado de meditación y autoayuda, empezás a entrevistar gente que a su vez va a dar una charla o que está vendiendo algún producto y lo promociona en tu podcast y vos cobrás por esa intermediación. ¿Por qué? Porque tenés una base de oyentes. Todo esto sin una base de oyentes no sirve. Sí, escucho. Jan, decime. Que hoy utilizan mucho también lo que es el sistema de Patreon. Entonces lo que hacen es una página con contenido exclusivo para las personas que son más fanáticas de los podcasts. Exactamente. Por ejemplo, acá en Argentina, quien lo está utilizando, los únicos que escuchaba así son los que me hice después de escuchar, y ya de afuera sí conozco otros, pero aquí en Argentina solamente ellos. Los demás podcasts que están en Argentina no lo están aplicando acá. Claro, lo que dice Jan es simple. El podcast es gratis, no cobro nada. Ahora, si querés un contenido diferente, más especial, un backstage, una cosa adicional, una entrevista especial, ahí sí entra la suscripción. Recuerden que no es que los oyentes de podcast, esto lo hablábamos antes, son más receptivos, porque justo si es el podcast de, no sé, automovilismo, y a mí me gusta el automovilismo, tenés muchas más posibilidades de lograr ese enganche con un oyente que hace 10 años alguien decía, ¿quién va a poner plata para escuchar la radio? ¿Quién va a poner plata? No, la verdad es que sí, se puede hacer. Y otra cosa que se usa bastante es la experiencia, vender la experiencia. O sea, ¿cómo es? El podcast es gratis, pero si querés vernos en vivo, que vamos a hacer un programa grabado en vivo en tal bar, bueno, cuando se podía, ¿no? En tal lugar, ahí vendemos las entradas y podés venir a presenciar la grabación del podcast. Son todos diferentes mecanismos. Lo que sí es claro es que los auspicios tradicionales dejaron de existir y los tonos de tanda tradicionales también. Eso no significa que las grandes empresas no estén interesadas en el podcast, porque saben que está el nicho de lo que quieren vender. Si yo hago un podcast de cómo lavarse los dientes, ya sé a quién le vendo y esa persona va a estar más interesado en apoyarme a mí que si hago un programa de radio y digo, hola, hago un programa de radio. ¿Querés vender cepillo de dientes? No. Entonces, fíjense que cuando ustedes eligen un contenido, también están eligiendo un posible anunciante.
Si hago un podcast de motos, al tipo que vende cascos le va a interesar mucho más anunciar en mi podcast quizá que en una radio o en un canal de televisión masivo, porque lo mío es específico y yo estoy yendo al público que él va. Entonces, esto también tiene que ver, avísame, Chapa, cuando estés, con algo que hablábamos con Alejandro hace unos días, que con la crisis profunda que tienen las radios tradicionales y los medios Si tradicionales. encuentro el Zoom, la rompo toda, espérame. Pero yo te veo, no, les comentaba a los No, chicos. porque estoy psicótico, estaba buscándolo en la compu. Ah, ok. No, les contaba a los chicos sobre algunas posibilidades que cuando vos tenés un nicho de oyentes específico, también podés vender productos específicos para ese nicho. Si hago un programa de whisky, bueno, está cantado quién me va a anunciar. Yo sé dónde voy a ir. No es que haga un programa Es eso. masivo y cualquiera le Exactamente. puede interesar. Eso es, y ahora, bueno, pero vos te quería preguntar, porque vos también sé que trabajaste con la gente de La Nación, con la gente de Infobae. ¿Qué dicen los anunciantes? ¿Qué quieren Claro. cuando se meten en este mundo? Bueno, el caso, por ejemplo, de Infobae, nos contrata el equipo de Brand and Content, que hacen contenido para la vender, marca. ¿verdad? Claro. Por ejemplo, nosotros uno de los que hicimos es para American Energy. American Energy es una de las empresas que puso la plata en vaca muerta. Estamos hablando de Sí, Action. mucha. O sea, miles de millones de dólares. No de poca plata, es mucha. Son empresas que Petrolera. después ponen la plata en vaca muerta y entonces se generan en vaca muerta un montón de empresas que necesitan ser proveedoras de que funcione vaca muerta. Porque eso da un montón de laburo. Es más, se arman ciudades alrededor, como en el sur. El pueblo se arma ciudades alrededor de la fábrica, sí, del emprendimiento. de donde sacan el petróleo, de donde hacen el fracking, ¿no? Entonces, lo que hace para American Energy es poner plata en un podcast para que gente, speakers o podcasters, expertos en cualquier cuestión, ¿se entiende la vuelta? Auspicia este podcast para American Energy. Plim. ¿Quién empieza a hablar? Hola, soy Willy Bray y soy experto en cómo organizar tu pyme. Entonces esa persona es un podcast de 20 minutos y te cuenta cómo hacer mejor tu pyme y cómo llevarla al éxito. Ahí está la plata. La pone una marca muy grande. Ellos detectan que hay un público, la empresa detecta que hay un público posible y manda a hacer el podcast para ese público posible. Esto es lo que vos decís. Claro. En este caso lo hizo con Infobae, que ya esas empresas se manejan así a estos niveles. Le dicen a Infobae y después Infobae nos busca a nosotros, que somos, en este caso, fuimos los proveedores de hacer el podcast. Ahí hay hubo un negocio, sí, claro, lo cobramos todo. Cobraron los que vinieron a grabar, porque se los pagó para American Energy. Cobramos nosotros como estudio y como productora de podcast, y cobró Infobae por ser Infobae, que cobra todo el mundo hoy. Ese es un modelo de negocio, que no quiere decir que nos pase todo el tiempo. Yo siempre estoy esperando que me llame alguien de cada tanto de Infobae para decir, che, salió otro podcast de otra marca. Después hicimos otro para Infobae, no me acuerdo para quién era. Hicimos 2 o 3 para Infobae, pero siempre son marcas grandes, pagan para que otro haga el podcast. Es como decir, yo soy Arthur, soy la leche de la Serenísima, y le pago a Narda Lepes para que hable de recetas de cocina. Ese sería el modelo. Y lo pongo en Infobae, y Infobae me lo sube a Spotify, Apple Music y Google Podcast. Se van cachando ahí el modelo de negocio. Sí, es lo que en unas revistas o en los diarios, casi siempre en La Nación o en otros diarios aparece como Content Lab. Se llama así, Content Lab. Contenido pedido por una empresa para que simule ser algo periodístico o lo que fuere, pero que también en el fondo tiene una motivación económica, digamos. Exacto. Lo que sí está bueno que... Ese es un... Sí. Dale, Chapa. ¿En serio? Si no, terminá, ¿eh? Bueno, otro modelo es Spotify. A nosotros,
nosotros, mediante otra productora, nos contrató Spotify para producir un podcast. Por ahora uno. En realidad, grabamos las voces de otro, que eran los de Bebe Contempomi, que ya van a salir, calculo. Ahora están en proceso de producción. Que grabó con Fito en la casa, grabó con Los Decadentes en Inglaterra, en Liverpool, grabó con Moyo en Tilcara, grabó con Louta, no sé dónde, bueno, Zarlanga. Y él acá, bueno, vino a grabar los copetes y la productora que... Ahí la plata la pone Spotify, hace su o sea, Spotify tiene, si miran en Spotify, hay muchos podcasts que son producidos por Spotify. Tienen el signito de Spotify. Esos podcasts, la plata la ponen ellos. Es un español loco, divino, que te habla así como hacemos por Zoom nosotros, y te dice, pues yo quiero que el podcast se vea así, que se escuche de tal manera, le mandás el demo y dice, está espectacular. Y yo, para mí, les falta un montón. Pero son divinos, les gusta todo. Y ponen plata en dólares, ponen en euros, es España. Buenísimo, no hay muchos de esos. No es que está lleno de podcasts que hace Spotify y pone la plata. Algunos hace así. Y eso es lo que todos los que estamos en el mundo del podcast estamos esperando. Es como si Netflix, ¿vieron que Netflix produce sus propias películas o sus propias series? Sí. No. Sí. En este caso, como si lo mismo, es Spotify produce sus propios podcasts. Claro. Lo mejor es ser productor o productora de esos podcasts, ponen ellos. No hay que esperar que venga de algún lugar del mundo el dinero. Entonces, pero para lograr eso hay que tener cierto nivel de broadcast, de profesionalismo. Sí. No te van a dar a hacer el podcast si no lo grabo con un muy buen micrófono, con una buena consola, que esté bien producido. Ahora no se están grabando acá por el tema del COVID, pero si quieren pueden escuchar, se llama Astrosex. Astrotech. Astrosex. Que es una mesa redonda de chicas que hablan de sexo, astrología. Ajá, dos chicas. ¿Astrosex o Astrotech? Sex. Astrosex de sexo. Es astrología y sexo. ¿Y por qué lo eligió? Eso lo eligió Spotify, ¿eh? Ese lo eligió Spotify. ¿No? Mirá, ¿y por qué? Sí, nos dijo. Porque deben tener métricas que lo que más funciona son los podcasts de sexo y los podcasts de astrología. Y dijeron, vamos a hacer... Claro, che, buscate una astróloga y una sexóloga, mezclala y hace un podcast. Y sale. No les importa nada. Es que es verdad, profe, en Instagram lo que más se observa es los Instagram sexuales y también de astrología, entonces juntar eso creo que fue muy buena idea. Sí, son ideas, ellos van viendo. Lo bueno que tiene el podcast es esa posibilidad de tener unas métricas y saber quién escucha qué, cuántos escuchan, cuál escuchan más, cuál escuchan menos. Chapa, quería que los chicos también te pregunten o que, bueno, darles la palabra un poco a ellos, ¿no? A ver cuáles son sus inquietudes. Todos estamos armando cada uno su podcast personal, te cuento. Ya tenemos las artísticas y pronto vamos a hacer el primer capítulo. Así que están más en el proceso del guión del primer capítulo. No sé quién quiere tirar alguna pregunta de eso o de lo que quieran, porque también, bueno, de radio, de locución, de lo que quieran. Chan, chan, chan. Si no, Emma Gutiérrez. Emma y después Cristian Barquín. Dale, Emma. Lo perdí a Emma. Consulta. O sea, para ver, digamos, la audiencia que es ambicioso, tenés que tratar de ser muy puntual, digamos, tiene que ser más reducida. Yo por lo menos en mi idea estoy trabajando con un podcast que tiene contenido sobre historia, sobre calles, más bien cultural, digamos. Yo creo que un oyente de Dolina, uno de Piña, lo podría escuchar. Ahora, también son referentes que tienen una audiencia que es muy amplia. Tenés gente de 20 años que los escucha y gente de 70. Digamos, ¿conviene ser ambicioso, conviene ser reducido? ¿Vos qué recomendás para eso? Lo de ambicioso, no te cacho lo de ambicioso. Siempre, ambicioso siempre que no jodas a los demás, está bueno. O sea, querer que te vaya bien sería ambicioso. Especificame ambicioso, ¿qué es como ambicioso?
No, digamos, digo ambicioso por decir, trato de abarcar a todos, o digo, no, No. pará, apuntemos acá primero y después vemos. Claro, porque vas a tener que empezar a tomar decisiones artísticas también. ¿Qué significa? Ujú. Si vos estás en un tono serio y, eh, Sí, no, que eso no quiero. muy duro, es posible que te esté más grande, escucha ahí, te va a llevar hasta ahí. Ahora, si vos decís, vamos a poner un ejemplo, Derecho en Zapatillas, ¿lo conocen a Derecho en Zapatillas? Obvio, sí, lo Sí. tenemos que invitar. De entender, con las flechas. Claro. Flecha, qué antiguo, Dios. Las solar, perdón, abogacía fácil, abogacía para todos, simple. Entonces, claro, ese público va a ser más canchero, más joven, más otra onda, va a llegar a otro público. En cambio, si vos agarrás un constitucionalista, no sé, un viejo que sabe muchísimo de abogacía y lo haces en un podcast, es posible que haya público que no se enganche, no tenga el espíritu conectado con ese constitucionalista, aunque sepa un montón, no se conecta. Entonces vos, según cómo hablas, cómo lo decís y toda esa cuestión, vas a tener engagement con algunos seguidores. No Ok. es lo mismo. Entonces, tenés muy claro cómo vas a hablar en ese podcast. Ujú. Y vas a hablar historia para quién. Vas a hablar para los que saben un poco de historia, vas a hablar para los que saben cero de historia y vos los querés enganchar con la historia. Hay gente que no sabe nada de historia, o sea, nada, no tiene ni idea. Ahora, ¿qué pasa si vos le hablas fácil de historia y le empezás a hacer entender con los melones como hace Martín Lustó de la economía? Bueno, todo el mundo empieza a entender a la boca baja y decir, no, mi nicho no está ahí. Mi nicho de la historia está en gente que sabe mucho. Le voy a dar un dato muy loco. Claro. Bueno, ya es otro nicho. Vas a escuchar de gente que sabe mucho y que en vos tiene datos que no estaban en los libros. Porque hiciste una investigación y te metés no sé dónde mierda Ujú. y no le decís lo que se veía cuando pones Napoleón. Claro. No. Otra pregunta. Emma, no sé si está, que quería preguntar algo, Emma. Después, ¿quién sigue? Hágame señas. O decir, preguntar, comentar, O nada. o nada. La Roxy, te cambiaste el nombre, Roxy, ¿qué pasó? Malena. Perdón, pasa que lo uso para otra cosa. Ale, consulta. No había Rosy. prendido la luz porque estoy acá retirada, pero pregunta, ¿dónde compartimos tipo un podcast? Así como, no sé, en Facebook ponés compartir y lo compartís. El podcast lo subís a Spotify, supongo que tiene una opción de compartir. Tiene un link seguramente también, entonces, o una página que se suben solo podcasts, etcétera. ¿Cómo lo hago para compartirlo? O creo que me respondí la pregunta, pero si tenés alguna otra opción. Está bien, y lo vamos a hablar en clase también, No, pero está quiero perfecto. que conteste Ale. Es lo que yo recomiendo, no lo que, o sea, yo lo tendría en todas las plataformas. ¿Qué quiero decir? Lo tendría en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Ya eso es como de movida lo tendría ahí. Después, lo tendría, esta es mía, yo lo tendría en YouTube. Con una pantalla que diga el nombre del Sí. podcast, y que diga la temática y que lo quiere escuchar lo escucha, que es por audio. Yo lo tendría en YouTube también. No es lo que dice el librito, pero YouTube es gratis y pueden acceder todos. O vos para Claro. Spotify tenés que tener Spotify. YouTube nos une a todos. Ahora, vos desde el Instagram podés compartir y desde lo que está en Spotify, no YouTube. Claro. Vos en el Instagram podés compartir. Entonces, si lo tenés en Spotify, lo podés compartir en Instagram y en Facebook.
En cambio, YouTube le saca, porque son dos empresas diferentes, o sea, se odian. Google es YouTube, Instagram es Facebook, Claro. y Instagram también es WhatsApp. Entonces, si vos pones un link de YouTube en el Instagram, Instagram va a hacer todo lo posible para que no te funcione. O sea, te va a bajar te va a bajar todo. Te va a bajar seguidores, likes, engagement, te va a mostrar menos. Entonces yo te recomiendo tenerlo en Spotify. Spotify es como el lugar del podcast hoy en Argentina. En Estados Unidos es más Apple Podcast. Claro. Y en España es iVoox. Son otras plataformas. iVoox es como un agregador, como si fuese SoundCloud o Mixcloud. Claro. Son agregadores. Eso Entonces es esos algo son pagos. Claro, es algo que es muy importante que hay que diferenciar las plataformas de subida de podcast de las plataformas de difusión de podcast. Una cosa es subirlo, yo lo puedo subir a SoundCloud gratis, está buenísimo, lo puedo poner en mi currículum, lo puedo compartir, se lo mando a 2 o 3 amigos, pero ahí no está la gente que escucha podcast. Entonces es importante estar en todos lados. Y además sale lo que vimos en la última encuesta de consumo de podcast, es que YouTube es el segundo lugar donde la gente escucha podcast después de Spotify Premium. Y nos sorprendió a todos, a mí Claro. también, porque jamás se me hubiera ocurrido que YouTube iba a ser para eso, pero evidentemente hay algo que se nos estaba perdiendo y que sí está ahí. YouTube está también para el podcast. Y consulta, Bueno, yo sí lo, sí. perdónale, yo si lo subo a YouTube, ponele, en vez de poner el logo del podcast, ¿puedo convertirlo, puedo ponerle fotos sobre el tema a hablar, Sí. o ya se convierte en otro formato? Podés. Incomprobable. Hacé lo que quieras. Sí. Podés. Yo para que no labures Sí, tanto, obvio, ¿no? Pero Sí. Podrías convertir Está ese audio, sí. sí, como un podrías podcast ir visual ilustrando. Sí, un recurso que se está usando que está en el After Effects. No sé bueno, o hay aplicaciones para teléfono que lo hacen, que es las onditas de radio, las onditas de sonido. sí. Entonces vos podés hacer yo ahora, si quieren, les mando vía Laura una Sí. muestra de eso que les estoy diciendo. Por favor. Vos le ingresás al After Effects, el podcast, y el After te genera las onditas de radio mientras vas hablando. Entonces vos le podés poner el podcast tuyo, el nombre, la estética, le pones el nombre del capítulo o el episodio 4. Hoy hablamos de qué vi esta semana en las formas de las nubes. Y después sale la ondita de radio, entonces cuando va hablando eso te genera la onda y queda bien en YouTube. Claro, es como pro. que no estás mirando una imagen a medida que escuchas el podcast, sino que es como el sonido en movimiento. Te acompaña. Claro, ves un movimiento y te queda bueno y no te queda tan duro como una foto, Sí. así que Claro. puede llegar a quedar mejor que eso. Pero yo, porque esto es de puristas, yo no sé si está bueno que el podcast pierda esa cuestión de que es para escuchar. Porque ya empezás si vos le pones imágenes y van acompañando lo que decís, ya no sé si es un podcast. Es otra cosa, es más parecido a YouTube. Y ahí corres el riesgo de quedar como en el medio. Claro. Y pero eso es una mirada mía, ¿viste? De hecho, yo te digo, yo no sabía ese dato de YouTube. Yo me lo imaginé, porque es imposible que la gente busca en YouTube. Es más, Google, lo que pasa es que son dueños de todo, pero Google Claro. ya tienen conciencia de que la gente, en vez de ir a buscar a Google, ya está yendo a buscar a YouTube. Tal cual. Te pone los videos solos Sí, de lo que busques. Ya está, ya se terminó, y Google va a terminar O sea, siendo en Google, claro. YouTube. Google ya te pone todo, la noticia, el video, la foto, viste que te Exacto. pone todos los ítems arriba. O sea que tranquilamente lo puedes poner en YouTube. Yo iría por todo. Yo iría por todo. Vamos por Spotify, metelo en todos Claro. lados. Y ahí vas viendo dónde está y ahí detectás la audiencia, dónde está la audiencia. Che, pará, en YouTube tengo 3.000 reproducciones y en Spotify me escuchan
100. Bueno, listo, es por Claro, Ujú. es lo que yo me di cuenta en el caso, por ejemplo, que es más visible, supongamos, más cercano, de los tiktokeros, que los tiktokeros, ponele, vos ves a un tiktokero que tiene millones de seguidores y de vistas en TikTok, y te vas a su cuenta de Instagram y tiene solo miles, y te vas a su YouTube y tiene cientos. Entonces, como que es raro porque en TikTok tienen esa cantidad y no lo siguen en otros lados. Es porque es su red, es donde empezaron. Ahí y su va. donde- audiencia está ahí y su tono pega con el tono de los que lo consumen. Yo, Claro. por mi edad y porque soy un... igual me está empezando a divertir mucho TikTok. Yo no consumo mucho TikTok. Entonces, mi mamá hace 2 semanas descubrió el Facebook. Está flasheada con el Facebook. Como que, ¿cómo puede ser? Y bueno, mi mamá consume Facebook, como y mi hermana consume Facebook. Yo el Facebook me aburro, es un plomo. Yo estoy en el Instagram. Claro, Ahora, mi sobrina, mira, es TikToker, o sea, anda con TikTok. Entonces es como la generación, claro, es la generación. y es el tono el tono también, porque en TikTok no vas a encontrar algunas cuestiones que vas a encontrar en Instagram, y en Instagram nos vas a encontrar algunas. Entonces hay que descubrir su red, dónde engancha. Por eso yo iría por todo y después empezás a mirar dónde aparece, porque por ahí lo haces en Spotify y funciona más Spotify que YouTube. Claro. O sea, hay que probar y hay que empujar también. Una red que empuje la otra. Nunca quedarse como que hay que conectar redes. Si vos haces algo en TikTok, la tenés que compartir en Instagram y no sé qué, toda esa cuestión. También lo hace todo el mundo. O sea, Jimena Baroma, pongo un ejemplo. Hace un TikTok y lo comparte en Instagram. No es que se queda ahí. Chapa, como para ir cerrando y volviendo un poco sobre esta idea de que cuando vos te viniste de Azul, bueno, no tenían, la verdad que no tenían nada. Contame cómo No eras teníamos vos, nada. bueno, contame cómo eras vos a la edad de los chicos que están ahora hablando con vos, a los 20 años. ¿Cómo eras cuando viniste? ¿Qué sueños tenías? ¿Qué fue pasando? Fumaba todo el día. Buah, No, bueno, pero es importante, es un dato aparte importante. de eso, aparte. Bueno, perdón, pero ya sé, pero es importante, porque esa edad No, está bueno estaba todo- igual que lo cuente. estaba muy, Si muy- después de un muy poco, distorsionada. bárbaro. Estaba muy distorsionada la vida de esa 20 años, estábamos viendo una locura, ¿no? Pero lo bueno, sí, es que el objetivo estaba como muy claro. No sabíamos cómo ni dónde, o sea, porque el mundo fue cambiando. Yo vine en el 98 acá. Era un mundo muy diferente a este. Lo que sí nunca dejamos de tener en cuenta es la calidad de los productos que hacíamos. ¿Qué quiero decir? Cuando yo dije hoy estábamos hasta las 4 o 5 de la mañana haciendo un separador que duraba 14 segundos, que al otro día salía en la radio que duraba 14 segundos y no le importaba a nadie. De alguna manera eso de estar a los 20 años encerrados en un departamento con olor a perro, haciendo un separador, haciendo algo, como decir, ahora ustedes podrían estar haciendo un podcast o buscando un tono de voz, hizo que después, 10 años después, cuando llegás a una isla de edición, yo después laburé en Ideas del Sur mucho tiempo para Spica, ponele. Editaba que era un animal. Era un animal, y no había, o sea, era un animal editando. Era buenísimo. Después ganamos premios Éter por artística, no sé qué. Si no haces eso, si no tenés esa obsesión por hacerlo bien o porque las cosas salgan de la mejor manera, es posible que no funcione. La manera de que funcione es que hacerlo bien y tener como aspiración a que salga y que esté buenísimo. Yo a los 20 años tenía eso. O sea, me moría porque esté perfecto. Hoy no me pasa tan así. Porque ya ahora soy más resultadista y porque la vida se va poniendo, porque también el mundo es diferente, ¿no? Pero por lo que hablábamos hoy no importa el separador. Pero a esa edad está alucinante como tener... Una vez que vino tu socio, el Flaco, dijo algo muy piola, y que ahora te voy a pedir a vos también que para cerrar les des un consejo a los chicos. Él dijo, no se apoyen en las ganas, apóyense en la pasión,
Porque las Sí, ganas van y olvidé. bueno, el flaco después hizo coach, así que se hizo medio místico. Sí, él se fue para el lado del coach. Pero las ganas van y vienen, pero la pasión que tuvieron ustedes, vos con el flaco, cuando llegaron de Azul en un micro, no tenían ni un pariente acá, o no sé, que no tenían ni dónde Sí. dormir, y es la pasión lo que los sostuvo y los hizo construir todo esto que hicieron ahora 15, 20 años después, ¿no? ¿Vos qué consejo? Sí. Sí, eso. Bueno, está perfecto lo que dice Martín. Es como no traicionar tu sueño, no traicionar la pasión. Yo sé que suena muy a flyer de Instagram. ¿Viste? No traiciones tu sueño, estúpido. Pablo Coelho, ¿qué te pasó? Pero la verdad que es verdad. Donde empezás a traicionarte, no está, y no hay que tener rencor, hay que fluir. Hay que fluir y ir por la que te gusta, no estar enojado con el otro, porque no funciona. Si te enfocas en eso, te vas en el camino de ese y vas atrás de un problema. No, es como, bueno, me gusta esto, hacelo hasta el fondo. En una sale. Lo que pasa es que, claro, en el medio la pasas un montón, bueno, yo porque soy una persona que no vengo de una familia adinerada, vengo de una familia de clase media, que me mandaban plata para vivir, tomar el subtes y comer fin. Del resto es como, no tenés para comprarte un micrófono, yo qué sé. Vivía Pero con los Don Satur, sí, papá. si Vivía tenés, con Don Satur. claro, capitán del espacio, pero si tenés un poco yo no, igual, fíjate si vos no me quiero comparar, por favor, no lo digo para... Si vos mirás la vida de estos tipos, tipo Steve Jobs o todos esos monitos, Sí. a ninguno le pasó que funcionó por nada más que la pasión. Yo estaba en un garage y era apasionado de que las máquinas Mac sean increíbles, y hoy estoy hablando de un teléfono y estamos todos con su idea dando vueltas. Me parece que va por ahí, la pasión te mueve, es un desastre con eso. No te puede parar nadie. Porque el eje es tan grande que no importa si es por la radio, por el podcast, por la locución, por la mecánica, cualquier cosa con pasión. Ahora, si a la pasión la dejas sola, también es un tema, ¿no? No es solo pasión, es pasión. Tenés que ser también inteligente de a la pasión sumarle profesionalismo, coherencia, estar abierta, Ganas. captando. Sí, pero ¿qué quiero decir? ¿Quién es la frase que dijo eso? Que la inspiración me agarre trabajando. Ese. ¿Quién la dijo? Es Sí, buena esa, Picasso, no sé quién la dijo. Suerte, te agarre trabajando, sí. Claro, si no te pones a laburar, o sea, yo estaba hasta las 5 de la mañana haciendo un separador y entraba al programa a las 9, o sea, 8:30 tenía que estar en la radio. Dormía 3 horas. Un enfermo de la cabeza, es verdad, sí, claro que sí. Hoy ya 20 años después de hacer un programa de radio en esos horarios, voy 1 hora antes a la radio y me sale de taquito. Pero también ya tengo un know-how muy grande de cómo hacerlo. Pero me parece que es pasión y profesionalismo. Eso está buenísimo, sí. Bueno, Chapa, muchas gracias por todo. No sé qué se hace. A ustedes. Se aplaude, se saluda, Sí, no sé, se saluda. Bueno, gracias por todo lo que nos dijiste. Siempre fuiste muy generoso con tus conocimientos, y para las nuevas generaciones, más en estas épocas que estamos todos encerrados, que ya no sabemos qué mierda hacer con nosotros, escucharte a vos es como un aire nuevo, y también Bueno, muchas gracias. es un lindo mensaje, me parece, de que se puede salir adelante. Es un mensaje positivo. Vamos, carajo. No, pero es verdad, suena como red de Instagram. Sí, ¿Qué te pasa, este chabón? Dale. Cuando yo era pendejo, era recontra cero positivo. O sea, escuchaba Radiohead y estaba todo mal. Pero no estaba todo tan mal. Porque el objetivo estaba siempre clarito. O sea, sí, hacíamos la parodia del estar mal, pero estábamos bien. No sé, ahora no sé cómo son las nuevas generaciones. Nosotros escuchamos The Cure. ¿Qué le pasa? ¿Por qué escucha música triste que habla de cosas oscuras? Nirvana, somos una generación de Nirvana. Sí. La X. Emma también. ¿Bien? Y sí, pero claro, es otra cosa. Ahora hay más una onda. Sale, está bueno. Está bueno. Sí, está bueno. Encontramos la belleza en eso, y ahora encontramos la belleza también en la alegría y en estar para adelante, y eso está Exactamente. Bueno, Chapa, mil gracias. Te van a seguir todos ahí en Instagram, así que postea. Sí, no soy Instagram.
están invitados, invitadas todos cuando quieran venir a chusmear, a estudio. tomar unos mates, chapa No hay problema. cuando se pase todo este lío, ahí te van a caer los chicos. No hay ningún problema. De Gracias, verdad lo digo. Chapa, amigazo, te adoro. Éxitos. Gracias, Ale. Nos vemos. Chao a todos. No, por favor, un placer. Chao, chao. Muchas gracias, Ale.